Bueno, hoy vamos a hablar entonces un poquitito de abdomen agudo, una patología bastante prevalente en nuestro servicio, sobre todo. El abdomen agudo incluye 5 al 10% de las visitas a los servicios de urgencia y en realidad el dolor abdominal agudo y se transmite o se traduce en patologías que pueden ser potencialmente quirúrgicas. En cuanto a abdomen agudo, decimos que es un dolor abdominal agudo de comienzo brusco, que tiene una repercusión o que puede tener una repercusión en el estado general del paciente y que implica muchas veces un proceso grave que se está desarrollando dentro del abdomen. Eso sería como definición de abdomen agudo, ¿no? En la diferenciación o en la diferencia con el dolor abdominal agudo, que era lo que hablábamos previamente. En cuanto a la epidemiología, eh, la literatura por ahí lo divide en mayores y menores de 50 años, como en distintas patologías que son las más frecuentes dentro del abdomen agudo de consulta. Dentro de los menores de 50 años tenemos dolores abdominales inespecíficos, viene a ser el predominio del motivo de consulta por guardia, seguido por cuadros de apendicitis aguda y en tercer lugar patologías de origen biliar. Esas son en frecuencia los tres motivos de consulta más frecuentes. Y dentro de los mayores de 50 años tenemos lo que es la patología biliar a la cabeza, a predominio. Segundo, patologías obstructivas. Y tercero, dolores abdominales inespecíficos. Más o menos, según algunos estudios, algunas clasificaciones, la literatura lo va tomando y lo va agrupando en estos dos grandes grupos. En cuanto al tipo de dolor que puede tener una persona, decimos que existe el dolor visceral o cólico, el dolor tipo visceral, ya conocidos por todos, pero que es un dolor mal localizado, es de intensidad creciente, que puede estar generalmente localizado hacia la línea media y que puede presentar algunos síntomas vegetativos. A diferencia quizás de lo que es el dolor parietal o somático, que es un dolor bien localizado, el paciente lo localiza con la punta del dedo, es un dolor sordo, sostenido, empeora con algunas maniobras de Valsalva, con el movimiento y produce hiperalgesia y defensa muscular en la mayoría de las veces, o en la gran mayoría de las veces, no en todos, pero sí en algunos. Y también tenemos el dolor referido, que es un dolor de localización en una zona distante o diferente al origen al origen del dolor. Por ejemplo, tenemos el dolor de la vesícula biliar, que a veces duele hacia la espalda. Lo mismo pasa con la pancreatitis, que va el dolor hacia la región dorsal. También en los cuadros de apendicitis aguda, que el dolor se hace con algunas maniobras, doloroso en otros sitios del abdomen y no específicamente donde se encuentra el apéndice. Es así que el dolor referido está en un lugar diferente al origen de la agresión. En cuanto a la etiología, decimos que el dolor abdominal puede ser, en grandes rasgos o a muy grandes rasgos, un dolor intraabdominal, un dolor extraabdominal, o bien por procesos sistémicos. Y ahí se incluyen, digamos, dentro de lo que sería intraabdominal, todas las patologías abdominales, que bueno, por ahí son las que más frecuentemente tenemos nosotros. También dentro de las extraabdominales, todas aquellas patologías, por ejemplo, del tórax, que van a tener una repercusión hacia el abdomen. O lo mismo con las patologías del aparato genital o infecciones urinarias y demás, que producen o provocan un dolor más bien referido hacia el abdomen. También puede ser algunas cuestiones del sistema nervioso o del retroperitoneo que, bueno, van a repercutir claramente en el abdomen. Y algunos procesos sistémicos como la intoxicación por fármacos, enfermedades endocrinas, hematológicas, o etc.
Y acá tenemos la clasificación, es una clasificación muy utilizada, sobre todo en el ámbito quirúrgico, que es la de Christman, para lo que es abdomen agudo en general. Y lo divide a su vez en distintos grupos, como ser inflamatorio, obstructivo, perforativo, hemorrágico y vascular o oclusivo. Dentro de los inflamatorios, bueno, tenemos algunos como los más frecuentes, van a ser apendicitis, colecistitis, diverticulitis, pancreatitis, salpingitis, todas estas itis van a estar dentro de los que son de origen inflamatorio. Después, en cuanto a lo obstructivo, ahí ya tenemos, por ejemplo, bridas, hernias, neoplasias, vólvulos, parásitos, besoares, fecaloma, algunos procesos inflamatorios de otro origen que puedan repercutir y obstruir el abdomen. También en cuanto a lo perforativo, hablamos, por ejemplo, de úlcera gástrica o duodenal, neoplasias que sean perforativas, fecalomas de larga data que pueden llegar a perforar, o bien procesos inflamatorios que nos presentan una clínica de un abdomen perforado, ¿no? Y después, en cuanto a lo hemorrágico, ya pasamos a hablar, por ejemplo, de un embarazo ectópico roto, una ruptura de hematoma, puede ser hepático, esplénico, algún aneurisma de aorta abdominal, por ejemplo. Estos entrarían dentro de lo hemorrágico, que se diferencia quizás o de lo vascular propiamente, que ya sería la parte de isquemias mesentéricas, por ejemplo, bastante frecuentes, trombosis o estrangulación de algún vaso, ¿no? Así que más o menos esa es la clasificación de Christman. La divide en estos 5 grandes grupos que son inflamatorio, obstructivo, perforativo, hemorrágico y vascular. En cuanto a las cosas que más deberíamos tener en cuenta o tener quizás las pautas de alarmas como para poder llegar al diagnóstico diferencial, porque son de suma urgencia, serían, por ejemplo, a la cabeza aneurismas de aorta abdominal o disección de aorta. Segundo, isquemia mesentérica. Después pasamos a perforación gastrointestinal, obstrucción por un vólvulo, una hernia que esté atascada, que sea irreductible. Después pasamos a cuadros más bien inflamatorios, como la pielonefritis o la diverticulitis, que según el caso van a ser más o menos graves, pero en este caso poder diferenciar una diverticulitis de un alto grado, digamos un Hinchey 4 versus un Hinchey 1, para saber el tipo de tratamiento y el tipo de conducta que va a necesitar. También cistopatías, seguimos después con embarazos ectópicos, rupturas placentarias y algunas otras patologías de origen ginecológico. El infarto de miocardio, que muchas veces va a dar el dolor abdominal, que es típico, característico, a veces se confunde con gastritis inclusive, y tenemos que tener como la capacidad de poder diferenciarlos para poder diagnosticarlos y de esa manera tratar realmente la patología de base. O alguna ruptura esplénica, que no suele ser tan espontánea, más bien suele darse por traumatismos. Bien. En cuanto a la clínica, bueno, los síntomas van a ser digestivos, en primer lugar, podrían coincidir, por ejemplo, con náuseas, vómitos, diarrea, estreñimiento, anorexia, melena, rectorragia, hematoquesia. Según eso, vamos a ir viendo cuáles son los síntomas que acompañan según la presentación del dolor. Entonces tenemos, por ejemplo, un paciente que viene con un dolor en fosa ilíaca izquierda, que además acompaña este cuadro con náuseas, vómitos o diarrea, bueno, nos orienta un poquito más hacia el diagnóstico a que si solamente tiene el dolor en fosa ilíaca derecha y no se acompaña de estos otros síntomas, ¿no? Entonces ahí alejamos un poquito el diagnóstico. Y también puede tener otras que son más inespecíficas o que se pueden presentar en patologías que son fiebre, disuria, metrorragia, amenorrea, tos, disnea, dolor torácico, palpitaciones, mareos. Y después otros más inespecíficos todavía y que son como más amplios, serían inquietud, sudoración, palidez,
náuseas, vómitos que ya los mencionamos, pero que a veces no tienen ninguna relación con el cuadro de base y sin embargo pueden estar presentes. Bueno, para el diagnóstico. Para el diagnóstico siempre es importante realizar una buena anamnesis. La anamnesis siempre se va a incluir la mayor cantidad de datos posibles que podamos recolectar, ¿no? Sea con el interrogatorio directo al paciente o con el interrogatorio hacia algún familiar o algún conocido de ese paciente. Edad, sexo, antecedentes personales, antecedentes familiares, enfermedades que tenga, patologías de base y medicación que utilice para esto. Y después puntualmente relacionado al dolor o al motivo de consulta que lo trae a la consulta, que sería el tipo de dolor. Y hacer una breve descripción de lo que sería el dolor. Cuándo inició, de qué intensidad es, si se irradia o no hacia algún lugar. Podemos ver también la actitud que toma el paciente, la fase de dolor, y después dividirlos también en topografía como para orientar un poquitito más el diagnóstico. Los síntomas acompañantes, que ya los estuvimos mencionando, pero que también nos ayudan a poder orientar al diagnóstico de algunas patologías de origen abdominal. Acá tenemos por cuadrantes la prevalencia o lo más frecuente que podría presentarse según la topología del abdomen, ¿no? En lo que sería hipocondrio derecho, tenemos cálculos biliares, úlceras estomacales y pancreatitis como los más frecuentes. Hacia epigastrio, úlcera estomacal, acidez, indigestión, pancreatitis, hernia epigástrica. Y hacia hipocondrio izquierdo, úlcera estomacal, úlcera duodenal, cólico biliar, pancreatitis. Hacia flanco derecho, cálculos renales, infección urinaria, estreñimiento o hernia lumbar. Hacia región umbilical, pancreatitis, apendicitis temprana, úlcera estomacal, intestino delgado con alguna patología puntual del intestino y hernia umbilical. Hacia flanco izquierdo, cálculos renales, enfermedades diverticulares, estreñimiento o inflamación del intestino. Hacia fosa ilíaca derecha, el cuadro característico que es el apendicitis, también puede hacer doler un paciente que tenga estreñimiento, dolor pélvico, dolor de la ingle, alguna hernia, algún anexo que esté complicado o comprometido en ese momento. Hacia hipogastrio, infecciones urinarias, como bastante frecuente también, dolores de apendicitis que también se irradian hacia este sector, enfermedades diverticulares, enfermedades intestinales o intestino inflamado y dolor pélvico. Y hacia fosa ilíaca izquierda, enfermedad diverticular, dolor pélvico, dolor en la ingle y hernia inguinal como los más frecuentes, ¿no? Siempre hablando como en alta frecuencia. A la hora de explorar un abdomen, bueno, empezamos con las maniobras que son por ahí, la semiología y el examen físico nos van a orientar un poquitito más hacia el diagnóstico. En cuanto a las maniobras, bueno, siempre empezamos con la inspección, la auscultación, escuchamos los ruidos hidroaéreos, a ver cómo están, si están aumentados, disminuidos, si hay signos de lucha o ruidos de lucha. Y después dividimos el abdomen para iniciar con las maniobras propiamente de palpación del abdomen. Siempre es bueno empezar por el lado que menos duele o el lado opuesto al dolor, como datos principales para ver quizás hasta dónde llega, tener un poco más claridad hasta dónde se extiende el tipo de dolor, y que eso nos ayude a orientar el diagnóstico. Algunas maniobras del abdomen son el signo de Murphy, el signo de Bloomberg, Robson, el obturador, el psoas y el signo de Courvoisier-Terrier. Bueno, para algunas patologías que claramente van a ser las más frecuentes. A veces cuando queda duda en algún diagnóstico, sumar una maniobra en el examen físico no está de más, sobre todo si nos está quedando alguna duda, por ejemplo en la apendicitis y demás, llegar hasta agregar otros
otras maniobras que se conozcan, y quizás acá no están mencionadas, por ejemplo, el signo del talón. Entonces, agotamos todas las instancias posibles dentro del examen físico para poder eh, orientar ese diagnóstico que estamos sospechando, ¿no? Bueno, en cuanto a las pruebas complementarias, vamos a utilizar por lo general algunas analíticas de laboratorio, como ser el hemograma, vamos a buscar los leucocitos que tenga, a ver tipo de neutrofilia, la desviación, cómo están los niveles de hematocrito, de hemoglobina, a ver si existe anemia, pensando quizás en, por ejemplo, aneurisma abdominal, hemoperitoneo, aunque nos sirven para todas las patologías, no es puntual de cada una. Y después otras que son por ahí más específicas, ya amilasa, por ejemplo, que es bien orientativa hacia patologías del páncreas, troponina, por ejemplo, que es muy característico del corazón, aunque puede presentarse en otros tipos de sufrimientos musculares también. La bilirrubina, que esta sí nos acerca un poquito más hacia el origen biliar o hepático de la patología, y algunos otros reactantes de fase aguda que justo hablábamos hoy, no solemos pedir como rutina o como inicial, pero que también pueden servir para, eh, para orientar el diagnóstico. En cuanto a las pruebas complementarias, sumamos a las de base, digamos, coagulación, pensando en algún cuadro de sepsis o en algún futuro cuadro quirúrgico, ya tenemos la coagulación lista para las intervenciones correspondientes. También podemos pedir alguna gasometría arterial o venosa en busca de acidosis metabólica, sepsis, shock. Pacientes que vienen con mucho vómito, bueno, nos serviría ver el estado de ácido base para ver si tiene, por ejemplo, alcalosis metabólica, etcétera, e ir corrigiendo con estos valores el medio interno del paciente. Y el sedimento urinario en sospecha de infecciones del tracto urinario, en cetoacidosis o en alguna patología renal, pero predominantemente en sospecha de ITU, en la búsqueda de un diagnóstico diferencial para un cuadro de abdomen. Y en mujeres de edad fértil, quizás es útil siempre descartar el embarazo, con un test de embarazo. Otro tipo de pruebas complementarias van a ser la radiografía, que en este caso nos sirve mucho a nosotros ver el abdomen. Hablábamos en la clase pasada que se pedía de rutina hasta hace un tiempito el tema de la radiografía de tórax para todos los pacientes. Bueno, eso puede ser útil en caso de que ya se esté planificando algo quirúrgico. Y en cuanto al abdomen, ver niveles hidroaéreos, ver cómo está el panorama a nivel abdominal, ver si se ve alguna distensión de las asas intestinales, o si se ve algún stop, etc. No suele ser utilizado, por lo menos en nuestro medio, como rutina a todos los pacientes, sino que a veces se opta directamente por pasar a pruebas, a exámenes complementarios más específicos, como la tomografía. También, bueno, el electrocardiograma se puede pedir en sospecha de un abdomen agudo o un dolor abdominal que estemos orientados hacia que tiene más que ver con lo cardiológico que con lo abdominal propiamente, para descartar alguna patología. Y eventualmente en alguna sospecha de patología quirúrgica abdominal, solicitar el electrocardiograma para la valoración cardiológica. También ecografía abdominal, que esta también puede ser dirigida, por ejemplo, hepatobiliar, o hepatobiliopancreática, o ginecológica, o urológica, orientar un poquitito más a los ecografistas para que ellos puedan ir a la búsqueda puntual de la patología de la cual estamos sospechando. Y la tomografía, que claramente es en este momento creo que lo más sensible y específico para las distintas patologías de origen abdominal. También se suman en este caso la resonancia magnética o la colangioresonancia en sospecha de cuadros de biliares, cuadros biliares. En cuanto al tratamiento inicial, bueno, tendríamos que
dejar al paciente en una sospecha de un abdomen agudo quirúrgico, ya con un diagnóstico más orientado hacia alguna patología, dejar al paciente en dieta absoluta con reposición hídrica por vía parenteral. Ver qué posiciones va adoptando el paciente, eso nos puede ayudar un poco más en el diagnóstico o en la confirmación del mismo. Tener controles periódicos de estos pacientes, sobre todo en cirugías grandes, eh, que se van a hacer intervenciones grandes, así como cualquier tipo de intervención, tener los vitales controlados, ¿no? O por si necesita alguna reposición hídrica, por si necesita alguna medicación extra. Bueno, la hidratación parenteral, y en caso de, por ejemplo, una obstrucción que estemos pensando, que haya distensión de lo que es la parte del estómago, bueno, poder colocar, por ejemplo, algún mecanismo, algún método para descomprimir eso. Puede ser una sonda nasogástrica, puede ser una sonda rectal, en caso de obstrucciones intestinales. Y, bueno, según la clínica también, orientar el tratamiento específico, por ejemplo, la administración de antieméticos en caso de pacientes que estén con náuseas o con vómitos. O bien, en pacientes que están con dolor, iniciar con el analgésico correspondiente. También en cuadros que sospechamos de origen abdominal, por ejemplo, apendicitis, colecistitis, iniciar con el tratamiento antibiótico correspondiente también. Sería como medidas iniciales antes de lo quirúrgico. Bueno, y acá está más o menos lo mismo, pero en un resumen que por ahí me pareció algo orientativo, quizás, y para reforzar nada más. En la evaluación inicial de un cuadro de abdomen agudo tenemos que evaluar siempre la localización, dividir el abdomen en cuadrantes o en sectores, así como lo habíamos dividido antes, y según eso intentar más o menos llegar al origen de la patología que trae al paciente a la consulta. Acá, como otra subdivisión, pero más o menos la misma, cuadrante superior izquierdo serían pancreatitis, úlceras gástricas, pielonefritis. Hacia el lado inferior izquierdo, todo lo que serían diverticulitis, en partes de ginecologías como problemas del ovario, anexos, etc. Urolitiasis o algunas hernias, lo mismo que para el lado derecho, inferior derecho, que viene el tema de las hernias. Ahí ya sumamos lo que sería apendicitis aguda, ileitis, eh, litiasis renal, que puede generar también este tipo de dolor, o al cuadrante superior derecho, patología biliar propiamente, pancreatitis o pielonefritis franca, digamos. Entonces siempre es bueno evaluar al paciente con la mayor cantidad de maniobras posibles para orientar un poco más a la clínica antes de pedir o solicitar estudios de diagnósticos de alta gama, digamos, ¿no? A veces no hacemos puño percusión y pasamos directamente a pedir un ATAC al paciente. Entonces, no. Lo ideal sería que, por lo que el paciente refiere, tener una primera impresión diagnóstica según cuadrantes o según subdivisiones abdominales, pero sumar al examen físico la mayor cantidad de maniobras posibles para ver si eventualmente es otro el cuadro que lo está trayendo. Y posterior a eso, sí pasar allá a lo que serían los exámenes complementarios que nos puedan confirmar o descartar el diagnóstico que estamos sospechando e ir sumando, ¿no? Empezamos con laboratorios, bueno, en laboratorios nos arroja una información, pasar a imágenes que nos arroja otro tipo de información e ir uniendo todo esto para llegar al diagnóstico definitivo. Lo más importante de esto, bueno, era el tipo de clasificación de Christman para cuadros de diagnóstico de abdomen agudo. Y eso es todo. Que le dejo por acá, quizás este que es el cuadrito más importante en cuanto a la clasificación de abdomen agudo.